Hola a todos y a todas. Hoy os venía a contar el resumen del libro La historia que te cuentas de Paola Herrera. El propio título creo que ya dice todo de lo que va a tratar. Y voy a empezar con una pequeña introducción de cómo Paola, la autora, se decide a escribir este libro. Ella dice que este libro nace con la intención de dar respuesta a muchas de las preguntas y situaciones que las personas le comparten en su día a día, abarcando las distintas áreas de la vida. Ella dice que observa un patrón común en todas esas historias. Dice, las personas, a través de las palabras con las que se comunican, están construyendo y reforzando su propia realidad. Es decir, esa historia no solo describe la propia situación, sino también la perpetúa. Las personas, de manera constante, nos estamos contando constantemente todos los días historias sobre las diferentes áreas de nuestra vida. La familia, el dinero, los hijos, el trabajo y sobre nosotros mismos. Sin embargo, muchas de esas historias no son fieles a la realidad. Son interpretaciones que muchas veces, en lugar de impulsarnos y elevarnos, nos limitan, incluso pueden llegar a hundirnos. Cuando empezamos a identificar y reconocer esa narrativa interna, especialmente esa que tiene una carga negativa o limitante, se abre en nosotros la posibilidad de elegir conscientemente otra nueva forma de pensar que resulte más alineada con la vida que realmente se desea vivir, porque la vida no es algo que simplemente ocurra, sino es algo que creamos todos los días. Y esa creación comienza con la historia interna que cada uno se construye. Esto no implica negar la existencia de las adversidades reales que se dan en nuestro día a día, enfermedades, conflictos, pérdidas, dificultades económicas, pero sí consiste en poner foco en algo clave. La interpretación que hacemos de esa situación no es tanto lo que está ocurriendo, sino la historia que elaboramos sobre ello, lo que condiciona profundamente cómo lo vivimos y en gran medida el resultado que obtenemos y cómo se resuelve. La autora, en este libro, comparte su propia experiencia personal, contando cómo atravesó diferentes dificultades emocionales, económicas, incluso de salud. Y el punto de inflexión llega cuando comienza a contarse una historia totalmente diferente. Pasa de una narrativa de carencia a una de plenitud y abundancia. Por ejemplo, en el área de los negocios y el dinero, cuenta cómo cambia su historia hacia el éxito. Relata cómo comienza emprendiendo con joyas hechas por ella misma, que aunque gustan inicialmente a los demás, las ventas no acaban de llegar. El cambio ocurre cuando se deja de centrar solo en la acción externa de la propia venta y empieza a observar la historia interna que se está contando. Identifica las creencias limitantes y empieza a transformarlas. Comienza a visualizar el éxito, a sentirse alineada con él y al mismo tiempo a hacer ajustes prácticos para mejorar su negocio. A través de repetirse nuevas historias hasta integrarlas, sumada a la acción constante, sus resultados empiezan a cambiar. Indica que se da cuenta de que no se trata solo de vender un producto, sino de creer en él, enamorarse de lo que ofrece y transmitir esa confianza a los demás. Desde ahí el crecimiento se vuelve natural, progresivo y imposible de que no se cumpla. Este cambio no fue inmediato ni sencillo, requiere constancia, entrenamiento y una práctica diaria enfocada en reprogramar su mente. Para ello, va a desarrollar herramientas que le van a permitir sostener esta nueva historia con tiempo. Insiste en una idea fundamental. Este proceso no se logra únicamente escuchando contenido o leyendo un libro, sino a través de práctica continua y constante. Reprogramar el piloto automático, eso que nos estamos diciendo todo el día, y cambiar ese diálogo interno, pues requiere de un cierto proceso de tiempo. Y está influenciado por la historia que nos estamos contando todo el día y que se repite constantemente. Por ejemplo, si no hay felicidad en nuestra vida, probablemente nos estamos contando una narrativa de insatisfacción. Si hay dificultades económicas, detrás hay una historia de escasez. Si el amor no está fluyendo en nuestra vida, hay creencias limitantes sobre las relaciones. Si la salud se resiente, existe una narrativa asociada a la enfermedad. Por ello, cambiar la historia interna permite empezar a transformar el presente. Para reforzar este proceso, propone una herramienta muy práctica en nuestro día a día, que consiste en la raqueta mental. Cuando aparezca en nosotros un pensamiento negativo, de sabotaje interno o de creencia limitante, decir cancelado
y visualizar en ese momento cómo ese pensamiento se destruye hasta convertirse en cenizas, como si lo quemásemos con una raqueta de estas que utilizamos para ahuyentar los mosquitos. Y el siguiente paso sería sustituir ese pensamiento por otro positivo más afín a nuestra forma de lo que queremos vivir, a otra historia diferente. Por ejemplo, podemos pasar de decir no se me da bien nadar a puedo aprender a nadar y mejorar cada día si practico. Aunque al principio realmente esta situación no se sienta real, la repetición y constancia va a permitir que esas nuevas ideas se vayan integrando y se conviertan en nuevas creencias en nuestra vida. Los miedos, las piedras en el zapato. La autora utiliza esta analogía muy clara para explicar el impacto que tienen los miedos en nuestra vida y los compara con una piedra dentro de un zapato. Imaginaros por un momento que una persona camina todo el día con esa piedra dentro del zapato, pues por pereza, por miedo, que acabará generando una herida. O con el tiempo incluso puede llegar a impedirnos seguir caminando. De la misma forma ocurre con los miedos, que no se gestionan, se convierten en un obstáculo que van a bloquear el proceso. El miedo en sí no es negativo, puede incluso ser útil para protegernos o ayudarnos a tomar decisiones más conscientes y afines a nosotros. Sin embargo, cuando ya empieza a dominar nuestra vida, se transforma en un freno que paraliza y nos impide avanzar. Muchos de esos miedos, creencias o etiquetas que cada uno experimentamos en nuestro día a día no son propios en su origen, sino que han sido adquiridos a través de nuestro entorno, nuestros padres, nuestros profesores o aquellas personas cercanas que nos rodeaban, sin intención incluso de dañarnos muchas veces. Fue una forma inconsciente que nos transmitieron ideas que acaban generando en nosotros ciertas limitaciones. Sin embargo, este planteamiento no busca señalar el culpable fuera. Recuerda al final que la responsabilidad de todo lo que nos acontece es propia, es del propio individuo. Incluso muchos de estos miedos han sido reforzados o creados por nosotros mismos a lo largo del tiempo. Por eso la autora propone un enfoque basado en la comprensión y la autocompasión. Perdonarse, aceptar lo ocurrido y soltarlo. El punto de partida es claro, es momento de empezar a construir historias diferentes. Para ellos vamos a aprender a reprogramar los miedos y que pasen de ser un obstáculo a una herramienta. El primer paso para transformar esa historia personal es aprender a observar los miedos con una nueva perspectiva. Y la autora va a proponer un protocolo práctico para llevar a cabo y trabajarlos en nuestro día a día. El primer paso sería identificar todos los miedos, escribirlos en una libreta y todos los que nos vayan llegando, surgiendo, escribirlos sin juzgarlos, por muy pequeños o irracionales que nos parezcan. Analizar de dónde vienen, reflexionar por qué nos los han transmitido. Incluso llegar a entender que aunque inicialmente tenían una buena intención, en nosotros nos provocan daño. Segundo paso sería perdonar y soltar, observar la retahíla de información que le estamos dando a ese miedo, es decir, identificar la historia que existe detrás del miedo y aceptar que esa situación pertenece ya al pasado y que podemos perdonarla porque nuestra comprensión va a permitirnos avanzar. El tercer paso sería meditar y sentir ese miedo, visualizarlo, sentirlo en el cuerpo y comprenderlo para que vaya poco a poco perdiendo intensidad. Incluso podemos agradecer el aprendizaje que ese miedo nos ha traído a nuestra vida. El cuarto paso sería transformar los miedos en nuevas historias, en nuevos objetivos. Una vez que lo tengo identificado y trabajado, se propone dar un paso más, convertir esa lista de miedos en objetivos que generen ilusión. Cada miedo puede transformarse en una nueva narrativa consciente. Por ejemplo, podemos pasar del miedo a emprender, en el que pensamos que podemos tener miedo por perder dinero, por el juicio que los demás tengan de nosotros ante esa situación, miedo a fracasar o a no ser suficiente, y en su lugar lo podemos transformar por contarnos una historia diferente. Por ejemplo, voy a generar abundancia con este negocio nuevo. A las personas les encanta el producto que ofrezco, mi producto ofrece valor, mi negocio es seguro y crece constantemente. Estas historias, como podéis ver, no solo cambian el pensamiento, también cambian la emoción y, consecuentemente, la acción que vamos a llevar a cabo para llevar a cabo esas historias. La influencia del entorno. Otro aspecto importante es la influencia de las personas que nos rodean.
La autora hace referencia a la idea de que somos, en gran medida, el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, ya que sus actitudes, sus creencias y formas de ver la vida se van a contagiar en nosotros. Por ello, invita a reflexionar sobre el entorno más cercano que nos rodea y, si es necesario, realizar los ajustes conscientes y necesarios. También recomienda contar con un mentor, una persona que nos inspire, que tenga los resultados que nosotros deseamos alcanzar y que pueda servir de guía tanto a nivel personal como profesional. Este acompañamiento es un aprendizaje constante, nos permite recibir impulso y motivación y tener una referencia clara hacia donde queremos avanzar. Nos indica que para afrontar el dolor que podemos atravesar constantemente en diferentes situaciones de nuestra vida, como pérdidas, separaciones, acoso, depresión o enfermedades, en esos momentos no siempre es fácil pensar en positivo. Ahí lo necesario es vivir el dolor, sentir llorar y atravesar el proceso, sin negarlo ni evitarlo. Es una fase de duelo, en la que ese proceso necesita ser transitado, pero no como un estado permanente. La vida de nadie es perfecta y atravesar los momentos difíciles forma parte de ella. Sin embargo, el autor es testigo de que incluso en medio del dolor, cuando la persona decide día tras día contarse una historia diferente, su vida acaba transformándose inevitablemente. Ho'oponopono, una herramienta de liberación. Propone esta técnica procedente de la filosofía hawaiana que consiste en repetir, sintiendo profundamente, 4 frases, que son: lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. No se trata de repetirlas de forma automática, sino de conectar realmente con su auténtico significado. Recomienda practicar esto durante 21 días para empezar a observar esos cambios. Esta técnica ayuda a asumir la responsabilidad sin buscar culpables en el exterior, partiendo de la idea de que todo está conectado. También puede integrarse en una meditación más profunda, adaptando esas frases a la situación concreta, completando las frases con la información acorde a esa situación. Por ejemplo, lo siento por esto que me ha ocurrido. Identificar eso que nos ha pasado, que nos está haciendo sufrir. Por favor, perdóname, tal persona. Gracias a tal persona, por el aprendizaje que me ha supuesto. Te amo, tal persona. Estas herramientas que utiliza Paola para transformar su vida, explica que han transformado no solo de manera casual, sino que ha sido el resultado de un estilo de vida adaptado a una práctica de herramientas constante. Estas herramientas se apoyan en principios como la ley de la atracción, entendiendo que no solo se crea lo que se piensa, sino especialmente lo que se siente. La primera rutina de la que nos habla es la de las mañanas. Recomienda comenzar el día con una rutina consciente que marque el enfoque mental y emocional de todo el día. Esa rutina ella la basó en el libro Mañanas Milagrosas de Hal Elrod. El segundo paso nos habla de la visualización, que es una de las herramientas más poderosas, cita, y consiste en imaginar detalles de nuestra vida deseada, sintiéndola como si ya hubiera ocurrido. Se trata de crear imágenes mentales en torno a lo que queremos conseguir, implicando totalmente la emoción de lo que nos hace pensar en ello, en eso que vamos a conseguir. El tablero de visión es un collage de imágenes sobre cosas que van a representar nuestros sueños y que nosotros queremos conseguir. Este tablero debe ser muy específico, fechas, lugares, detalles concretos que van a generar esa emoción e ilusión cuando lo utilicemos a diario. El agradecimiento consiste en agradecer todos los días todo lo de nuestro día a día, tanto lo que nos gusta como todo aquello que va llegando y que, aunque no tengamos los resultados que hemos obtenido, agradecer por lo que ya tenemos actualmente. Utiliza una libreta donde especifica todos los días el agradecimiento de diferentes cosas que le han ocurrido en ese día. Otra técnica es empezar el día con una sonrisa. Este hábito consiste en hacerlo todos los días al despertarnos, antes incluso de salir de la cama. Al principio puede resultar algo forzado, especialmente en situaciones externas que no estamos bien, pero mantener esta actitud nos ayuda a crear una narrativa interna y a reforzar la idea de que el cambio es posible. Otro paso, otra herramienta es la creación de hábitos durante 21 días. Para incorporar cambios reales, propone trabajar un hábito cada 21 días seguidos. Este plazo va a facilitar la creación de nuevas conexiones neuronales y aumenta la probabilidad de mantener ese hábito. Es importante que ese hábito sea específico. Por ejemplo, correr lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la mañana durante 30 minutos, adaptado a la persona, y buscar asociarlo con el disfrute. Es decir, que podemos buscar cosas que nos motiven para llevarlo a cabo, como correr con alguien, correr con música, etc.
decretos o afirmaciones que las hacemos de manera consciente y que van a ayudar a reprogramar nuestra mente. Para que funcionen, estos decretos deben estar formulados en presente, en positivo. No hacer en ningún momento uso del decreto con el no. Ser específicos en ese decreto, que generen emoción al decirlo. Si al principio no resultan creíbles, podemos utilizar frases como estoy en el proceso de conseguir esto. La meditación y el mindfulness también es otra herramienta que utiliza. Dice que la meditación es el hábito de las personas de alto rendimiento y éxito. Dedicar unos minutos al silencio va a suponer una calma y una claridad en nuestra mente. El mindfulness consiste en hacer las tareas de manera consciente, esa tarea del día a día. Otra técnica es el escribir. Esta técnica es fundamental para tener conocimiento un poco de nuestros pensamientos, de cómo queremos enfocar nuestro día a día, incluso como un lugar donde nosotros expresemos pues, cómo nos sentimos, nuestras emociones, como un lugar de descarga emocional, permitiendo sacar del cuerpo eso que no podemos procesar a lo mejor inicialmente. Incluso podemos plasmar en esa libreta todo lo que deseemos sobre lo que estamos viviendo en ese momento de nuestra vida. Ella utiliza una técnica para subir la vibración, que consiste en cerrar los ojos, llevar las manos al pecho y repetir con intensidad y emoción. Sí, 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 sí. Ya podéis ver cómo se pone en mí esa sonrisa. A través de esa repetición, sin un motivo concreto, comienza a generar en nosotros una emoción creciente que va a llevar a sentirnos esa energía y ese poder personal. Esta práctica ella la utiliza en su día a día cuando no se encuentra con la vibración muy alta. Si quiere subir su ánimo, la utiliza. Otra herramienta es el alter ego, que consiste en crear nuestra mejor versión. Consiste en generar una representación consciente nosotros mismos de nuestra mejor versión. Esta idea surge porque cada uno dentro de nosotros tenemos pues como unas dificultades en ciertas áreas. Entonces, al crear esta figura de alter ego, vamos a crear en esa figura todo eso que nosotros no somos capaces por nosotros mismos y le vamos a poner un nombre, vamos a identificar qué habilidades tiene y cuando la necesitemos vamos a acudir a ese alter ego. Ella, por ejemplo, utiliza esta persona como un personaje que le proporciona fuerza y lo saca en su día a día cuando necesita recuperar esa fuerza. Esta herramienta está especialmente utilizada en momentos de duda o inseguridad, ya que le permite salir de un estado limitante y acceder a una versión más empoderada de ella misma. Estas herramientas aplicadas de forma constante nos permiten ir construyendo una nueva historia interna más acorde a nosotros. No es un cambio inmediato, pero sí un proceso que con práctica lo veremos reflejado en nuestro día a día. Para finalizar, la autora nos indica que la vida no cambia por casualidad, sino por decisión. No se trata de negar la realidad, ni de evitar el dolor, sino de entender que incluso en medio de esas circunstancias más difíciles, siempre va a existir algo que sí que podemos elegir, que es la historia que nos contamos. Esa historia va a moldear nuestros pensamientos, emociones y finalmente nuestras acciones. Y cuando decidimos vivir nuestro día a día contándonos nuestra historia, la vida acaba cambiando, sí o sí. Mi conclusión de este libro es que no basta con entender todo lo que hemos hablado aquí, no basta con leerlo. El cambio llega cuando decidimos practicarlo en nuestro día a día, cuando elegimos observar esos miedos, transformarlos y crear nuevas narrativas, cuidar nuestro entorno, trabajar en nosotros mismos, aplicar herramientas y sobre todo sostener una historia que nos eleve en lugar de limitarnos. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Estás listo, lista para comenzar a contarte una historia más afín a lo que quieres? Me gustaría leerte en comentarios. ¿Cuál es la historia que estás repitiendo y que hoy vas a decidir cambiar? Me encantaría leerte.